Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Grupo Templo Betel, que el Señor les bendiga. Damos comienzo en el nombre del Señor a este servicio de alabanza a nuestro Dios, un culto de adoración a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para pedir su bendición sobre este servicio. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por este momento. Te rogamos que tú bendigas, Señor, nuestras vidas. Bendiga este culto, este servicio que es para tu nombre, Señor. Y bendiga a cada hermano y hermana que está escuchando, sea motivo de bendición a su vida. Padre Celestial, muchas gracias por este momento. Y te rogamos, Señor, que todo lo que se haga, seas tú respaldándolo, Señor, porque es para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
después de escuchar esta preciosa alabanza a nuestro Dios, vamos a hacer la oración de intercesión que hacemos por los tres grupos. El grupo de hermanos y amigos que trabajan en el área de la salud, por los hermanos que están enfermos, que piden oración, y también, hermanos, por las peticiones que algunos hermanos y hermanas han hecho delante del Señor, confiando plenamente, sí, en que lo que hacemos es para la gloria del Señor, sabiendo que el Señor dice que cuando dos se convienen a pedir una cosa, nuestro Padre que está en los cielos la va a conceder. Así que voy a leer la lista, hermanos, de las personas, amigos, parientes y hermanos que están en la lista. Primera lista que leemos es la de que trabajan en el área de la salud. Tenemos nuestra hermana, la doctora Maret, nuestro hermano el doctor Eddie Apolo, el doctor Guillermo Ayares, Rafael Riquelme y Giancarla Gambi. Y las hermanas Ruth Helen del Águila, matrimonio Castañeda Collao, Patti Trilev y Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides, mi hijo, y su hija Javiera, Pablo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Génesis Silva, Wendy Sosa, y también incluimos aquí a los conductores de la locomoción colectiva, no solamente, hermanos, los que trabajan en la locomoción colectiva, los que trabajan en taxi, en Uber, en todo eso, están expuestos no solamente a contagios, sino también a ser agredidos. Entonces también los ponemos delante del Señor para que Él sea su gran protector, ¿no es cierto?, y respaldo en lo que están haciendo en su trabajo. También tenemos una lista larga de enfermos, hermano. Tenemos a la hermana María Contreras, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca, Miguel González, María Alarcón, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcide García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonardo Campos Yasquén, Isabel García, Alejandro Arangui, familia Romero Soto, María Isabel Atena, Ricardo Salinas, Elena González, Mónica Leal, Cristian Sánchez, Claudio Nicolás, Lucía Acuña, Trinidad Rieberger, Rosa Collao, Roxana Rosales, Blanca Rojas, Camilo Salazar, Guido Oros, Calderón, José Lazo, Johnny Pastene, Carlos Rivas, papá, Carlos Rivas, hijo, la doctora Nubia Riquelme, el doctor Guillermo Reyes Guzmán, Mireya Camacho, María Vial de Romero, Carlos Hernández, Marcela Absalón del Águila, el papá de nuestra hermana Eleni Ruth del Águila, él está allá en Perú, Antonio Orellana, Cristian Sánchez Soto, Leonel Castro, Héctor Jaque, familia Molina Venegas, Joaquín Espinosa, Claudio Pérez de Tudela, Facundo Roa, Mirna Ramírez, Jorge Montalar, Benjamín Montalar, Ana María Vignani, Bárbara, Fernando Parragués, Anaí Vivanco, Luis Venegas, Fernando Osorio, Marcela Moraga. Voy a buscar los otros que tenemos. Fernando Osorio ya lo leí, Marcela Moraga, Agustín Salas, también son de los últimos que hemos anotado, Elizabeth Sepúlveda, Gerardo Mato, es un niño, ¿ya? Hermanos, familia Molina, están todos los demás anotados. Si se me olvida alguno aquí de Joaquín Espinosa, si se me olvida alguno, hermano, me lo recuerdan para poder incluirlo también. El Señor los conoce. Y tenemos las peticiones, también Héctor Benavides, mi sobrino, ¿ya?
Y tenemos las peticiones: Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Bastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrea Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Celia Bernal, Juan Foster, Diego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna, y también petición de mi hermana Margarita Almuna. También Mauricio Escobar, que pidió la oración por unos trámites que está haciendo. Bendecimos al Señor por ello y vamos a orar en la presencia del Señor, sabiendo que Él está con el oído atento para escuchar nuestro clamor. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Todo el que golpea, le es abierto. Por lo tanto, en esa confianza que nos da el Señor, no es invención de hombre, es hermanos, una palabra del Señor que si la creemos se va a cumplir en nuestra vida, en estos hermanos y en todo lo que pidamos. Oramos al Señor. Les voy a pedir cuando usted, como este culto es, hermano, por YouTube, cuando usted esté en el culto también, pueda también interceder en ese momento frente a la presencia del Señor. Oramos todos al Señor Padre Celestial. Una vez más nos acercamos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Señor, que la paz tuya, el amor tuyo reine, Señor, en cada corazón. Señor, te pedimos por la lista de los hermanos y amigos que trabajan en el área de la salud. Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas, Señor, poniendo tu mano protectora. Señor, como dice tu palabra, levanta muros de bronce, Señor, para que ellos sean cubiertos mediante tu gracia. Es un trabajo delicado, muy extenuante, pero Señor, tú les des la gracia, la sabiduría y el respaldo para que ellos puedan participar atendiendo a aquellos hermanos y aquellas personas que están enfermos. En el nombre de Jesús le pedimos fuerza para ello. También los conductores de la locomoción colectiva, de Uber, de taxi y de todo vehículo que trabaje con público. Señor, ayúdalos tú, respáldalos tú. Quita tú pon toda protección, quita todo peligro de ellos, aléjalo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, también, muy especialmente, Señor, porque bendigas a nuestros hermanos que están enfermos. Hay una larga lista, Señor, tú la conoces. Señor, dice tu palabra que al que cree todo es posible, que ellos puedan poner su confianza en ti, oh Señor, y ellos serán restaurados, serán sanados por el poder de Jesucristo. Expulsamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cualquiera sea su género de enfermedad, lo reprendemos por el poder de Jesucristo y para la gloria de su nombre. También, Señor, hay peticiones. Nuestros hermanas han pedido, Señor, peticiones. Señor, tú conoces la necesidad de acuerdo a tu voluntad. Tú seas sobrando, Señor, misericordia, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo agradecemos por tus respuestas maravillosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los avisos siguen como es su costumbre, hermanos. Tenemos para el domingo la escuela dominical virtual para los niños a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, hermanos. Y también tenemos la reunión, nuestra reunión, hermano, el domingo a las 7 de la tarde. No se le olvide, ¿eh? Y si algún hermano se le olvida, usted llámelo y dígale, hermanito, tenemos que conectarnos a la reunión que el Señor en su gran misericordia nos permite hacer. Dios les bendiga, hermano, y la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga grande y poderosamente.
Así que, hermanos, que la gracia del Señor bendiga también, hermanos, el día lunes a nuestras hermanas y el día miércoles, como la reunión de ayer, que estuvo preciosa, también podamos participar. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente. Hermanos, y ahora viene la parte más importante de cada servicio. Hemos orado, hemos alabado al Señor y también ahora viene lo importante, el alimento espiritual, la palabra de Dios, el pancito espiritual que viene de parte del Señor, en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Hermano Jaime, el Señor lo bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos amados, una vez más, por estar en la presencia del Señor, por poder, hermanos, estar compartiendo un culto más como este en la presencia del Señor. Gracias al Señor, hermanos, porque Él ha sido con nosotros y la gracia del Señor ha estado en cada uno de nosotros y nos hemos permanecido, hermanos, en la paz, en la comunión del Señor. Eso es muy importante, hermanos amados. Vamos a compartir la palabra del Señor, una vez más, hermanos, en este día, en el libro de Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante, hermanos. Damos lectura a la palabra del Señor, como siempre lo hacemos, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Decimos amén a la palabra del Señor, hermanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice este versículo. Hermanos amados, luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Quise, hermanos, hablar de esto en este día, hermanos amados, por una inquietud que ha nacido en mi corazón, en algunos hermanos también, que me ha tocado compartir y conversar con algunos hermanos amados, sobre la función, sobre la comisión del Señor hacia nosotros. Y aquí dice la palabra del Señor, ¿más qué dice? Hay una pregunta ahí, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermanos amados, luego dirá más abajo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, aquí es necesario que nosotros podamos tener la palabra en nuestro corazón y luego hablarla, porque sería hermanos, poco sabio, ¿no es cierto?, tener guardada la palabra del Señor en nuestro corazón y nunca hablarla, ver el peligro, poder cómo usarla y no usarla, ¿no es cierto? Es como tener, hermano, la mercadería, no sé, por la despensa llena de mercadería y no tocarla, no comer de ahí. Entonces sería absurdo. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos, hermanos, está en tu boca, dice, y en tu corazón. ¿Más qué dice? Acerca de ti está la palabra, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Hermanos amados, es importante que nosotros podamos atesorar la palabra del Señor y almacenar la palabra del Señor en nuestras vidas. Recordemos que nosotros somos un templo, cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, debemos, hermanos, almacenar en este templo cosas
del dueño del templo, ¿no es cierto?, que es el Señor Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre. Hermanos, y también debemos hacer partícipes a otras personas, hermanos, que no conocen al Señor o que conocen al Señor, ¿no es cierto?, hacerle partícipe la experiencia que hemos tenido nosotros con haberle conocido, con conocer su palabra, con entender un poco su palabra, ¿no es cierto? Entonces, hermanos amados, no sacaríamos nada con tener la palabra guardada, sino que debemos atesorarla, guardarla y luego hablar la palabra del Señor. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice aquí el apóstol. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra que predicamos nosotros? Mi palabra, la palabra que me enseñó, no sé, mis antepasados. No, la palabra que predicamos es la palabra del Señor. Dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, nosotros tenemos la plena seguridad, la plena confianza. Por eso dice esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si hubiese alguna persona que está oyendo esta palabra está siendo grabada, ¿no es cierto? En algún momento pueda usted oír esta palabra y no tiene la seguridad de su salvación en su vida. Yo les garantizo en el nombre del Señor, por la palabra del Señor, que si usted confiesa con su boca y usted declara a Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, te invito, Señor, a ser parte de mi vida, te invito, Señor, a que tú seas el dueño de mi vida, yo me entrego, me rindo a ti. Entonces, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. O sea, yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y creo en mi corazón que el Señor le levantó de los muertos, que el Padre levantó a Jesucristo de los muertos, ¿no es cierto?, será salvo. O sea, si yo confieso y declaro que Jesucristo es mi Señor y creo en mi corazón que el Padre que está en los cielos levantó con su poder a Jesucristo de la tumba, soy salvo. Así que si usted no tiene la experiencia de Cristo en su corazón, yo les invito a que este versículo lo haga suyo y usted confiese con su boca confiese, con su boca, con voz audible, ya no pensando, sino que hablándola, que se pueda oír, ¿no es cierto? Confiese que Jesucristo es su Señor y usted crea en su corazón que el Padre le levantó de los muertos y usted es salvo. Que el Señor les bendiga, el Señor pueda bendecir su vida, ¿no es cierto? Y de ahí alguien tiene que acercarse a algún hermano, a alguna iglesia, a algún pastor, para que le oriente y le ayude un poquito más con respecto a esto. Y hermanos amados, y podrá usted ser un hijo del Señor, y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, usted volará al encuentro con el Señor. Seguimos, hermanos, con la palabra del Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, yo creo en mi corazón, pero no me puedo quedar con creer solamente, sino que debo confesar. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y creo que Él se levantó de los muertos y dice su palabra que eso me garantiza la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. O sea, si usted cree en el Señor, usted confiesa a Jesucristo, usted es salvo y no será avergonzado. Porque cuando el Señor venga un día, usted se irá
con el Señor, nos iremos con el Señor. Hermanos amados, debemos anunciar esta palabra. Ahora, tomando esta palabra para nosotros, para la iglesia del Señor, cuando decimos iglesia, decimos incluyendo a los niños de la iglesia. Si un niño, dice su palabra, si a un niño pusierais por delante, a él oíd. Hermanos amados, si un niño le predica la palabra del Señor a su pediatra, ¿no es cierto?, a su profesor, a su compañero, hermanos, y él puede hacerlo. El Señor le autoriza a hacerlo. Usted o yo, donde estemos, hermanos amados, tenemos la comisión del Señor para anunciar a Cristo. Cerca de ti está la palabra del Señor. La palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, esa es la palabra que debemos predicar. Esa es la palabra de salvación, no una palabra de terror. Los cristianos debemos predicar el amor de Cristo, debemos hablar del amor de Cristo, debemos hablar de la muerte de Cristo, que Él vino a salvar a esta humanidad que estaba perdida. Por lo tanto, hermanos, usted y yo estamos comisionados por el Señor y por este versículo de llevar la palabra del Señor. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y prediquemos la palabra ahora. No debemos pedir permiso para predicar la palabra del Señor donde estemos. Yo, hermanos amados, estuve hace un par de años atrás en Chiloé, me tocó ir a hacer un trabajo allá, y había un joven cuidando autos, y me senté un ratito ahí porque estábamos esperando a un cliente que llegara. Hermanos, y el Señor me envió a hablar con ese joven. Y lo saludé, fui a saludarlo y hablé con él, y le dije en pocas palabras que el Señor lo amaba y que él podía ser un hijo del Señor. Bueno, él recibió a Cristo en su corazón. Recibió a Cristo en su corazón y si él, hermanos, partió a la presencia del Señor y guardó esa palabra y la creyó en su corazón, es salvo, es salvo. Entonces, sería como absurdo que yo llamase, ¿no es cierto?, a mis autoridades de la iglesia para yo predicar esa palabra. Hermanos, porque cuando el Señor habla de la comisión, hay comisión, hermanos, que el Señor la da para todos. Y hay comisiones en la iglesia del Señor que no somos comisionados. En este caso, yo soy comisionado para predicar esta palabra, comisionado por el pastor de la iglesia. Entonces, hay comisiones, hermanos, que debemos respetar y hay comisiones que debemos cumplir. Entonces, hermanos, es importante que tengamos claro nosotros esto, que debemos predicar la palabra donde estemos. Allí, hermanos, en el libro de Lucas en el capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Aquí hay una comisión del Señor, amados hermanos. Dice que el Señor vuelve a Nazaret, si usted lee el versículo 16 en adelante, y él entra al templo, como era costumbre a la sinagoga de entrar, y le pasan, y él comienza a leer, y le pasan un libro, y él se pone a leer el libro de Isaías. Entonces, y esta era la palabra que el Señor leía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está la comisión, hermanos, para nosotros, para lo que está afuera de la iglesia,
para el mundo, para aquellos que están afligidos, para aquellos que están con problemas, para aquellos que tienen hambre, para aquellos que tienen sed de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermano, esta es la palabra que nosotros debemos predicar. Estamos cubiertos por esta palabra. Esta palabra nos autoriza, hermanos, para que prediquemos la palabra del Señor, para que llevemos adelante la obra del Señor y le prediquemos, hermanos, como su palabra nos dice que debemos ser ejemplo en todo lugar, ¿no es cierto? En la ciudad, hermanos, en las plazas, en el campo, donde estemos, debemos ser ejemplo del Señor, ¿no es cierto? Digno de un cristiano. Por lo tanto, hermanos, esta es lo que debemos hacer, ir a los quebrantados de corazón, ir a dar vista a los ciegos. El Señor vino para dar vista a los ciegos. El Señor nos deja a nosotros esta comisión para que trabajemos nosotros y podamos predicar y podamos traer almas a Cristo. Porque, hermanos, aquel que no tiene al Señor en su corazón está cegado, no ve lo de Cristo. Recuerden a Saulo cuando cayó un rayo del cielo, ¿no es cierto? Y cayeron como escama de sus ojos. Y él fue ciego, hermano, quedó ciego porque la presencia del Señor estaba ahí, la luz del Señor sobre él. Entonces él no veía, él perseguía a la iglesia. Luego es un hombre que se convierte, ¿no es cierto?, al Señor y es un tremendo apóstol en las manos del Señor. Eso es, debemos dar vista a los ciegos, dar libertad a los que están cautivos, hermanos, con algún vicio, cautivos con alguna idolatría, cautivos, hermanos, en alguna situación, hermanos, que les afecta a ellos. Dar vista a los ciegos, dice, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos hay en este mundo? ¿Cuántos oprimidos hay? ¿Cuántos ciegos hay? ¿Cuántos hombres que están sufriendo, hermanos, calamidades, que están allí, hermanos, viviendo una vida miserable, hermanos, por no tener a Cristo en su corazón? Predicar el año agradable del Señor. O sea, ¿qué debemos predicar nosotros? Lo bueno, lo agradable, lo santo de Cristo. Hay otra palabra, hermanos, una vianda que es más sólida, esa es para la iglesia. Pero para los hermanos de afuera, para las personas, hermanos, que no conocen a Cristo, debemos pregonar el año agradable para el Señor. Palabra agradable, palabra de amor, palabras que quebranten su vida, que sean libertados del Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, nos envía el Señor a predicar la palabra. Allá en Romanos decía, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y predicamos esa palabra de fe, ¿no es cierto? Que si creyeres en tu corazón, bendito es el Señor. Y aquí el Señor vuelve a decir, hermanos, en lo que estábamos leyendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Bendito es el Señor. ¿Recibió usted cuando usted era un pobre, un miserable, un desnudo, un desventurado? Así estábamos cuando venimos a Cristo, hermanos, y el Señor a eso viene, a bendecir a los pobres, a dar fuerza, a dar gracia del Señor a los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas. Bendito es el Señor. Hemos recibido las buenas nuevas del Señor y estamos aquí, hermanos, felices, contentos, honrando en la casa del Señor. Llevemos este mensaje a otros que lo necesitan también. Hermanos, allí en el libro de Marcos, siguiendo un poquito, hermanos, con la comisión del Señor Jesucristo, hermanos, aquí el Señor mismo, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo,
y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está la comisión del Señor para nosotros. En algunas partes, en algunos lados, se dice que no debemos orar, que no debemos hablar, que no debemos decir nada si no lo hace una autoridad de la iglesia. Aquí el Señor lo dice claro y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, hermanos, a los ciegos, a los pobres, a los cojos, a los mancos, predicar la palabra del Señor a todos aquellos que necesitan del Señor. Y el Señor le dice: esa es la comisión nuestra, esa es la función nuestra, ir por todo el mundo, por todas partes, por todo rincón, por todo lugar y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, nosotros cumplimos con esa parte. Luego dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El Señor nos bendiga, hermanos, y quiero dejar clarito, hermanos, esta comisión del Señor, que nosotros debemos ir y predicar el evangelio del Señor. Ahí volvamos a Romanos, hermanos, en el capítulo 4 mismo, el capítulo 10, donde estábamos, en el versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han oído? Aquí hay una pregunta: ¿cómo pues invocarán en el cual no han oído? ¿No es cierto? Cuando nosotros no conocíamos al Señor, no teníamos la posibilidad de decir: Señor, te alabo, Señor, te doy gracias, Señor, te bendigo, Señor, gracias por estos alimentos, Señor, gracias por el vestido, gracias, Señor, por la vida. Vivíamos no más, nada más que eso, hermanos, porque no teníamos el conocimiento. Aquí dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si nunca ha oído el mundo del Señor? ¿Cómo va a invocar el mundo si no conoce al Señor? Usted invoca al Señor, usted da gracia al Señor. Cuando vemos, hermanos, las noticias, cuando vemos, hermanos, la teletón que se hace acá, hermanos, en Chile, por ningún lado se ve, hermanos, el honrar al Señor. Por ningún lado se ve el darle gracias al Señor por el dinero que se recaudó, por la gente que está, hermanos, dando alguna hermano, cooperación. No se ve al Señor por ningún lado porque no le conocen, porque no se les ha sido revelado a ellos. Pero en cambio sí, nosotros, hermanos, por las cosas más pequeñas les damos gracias al Señor. Y Él nos enseña a dar gracias incluso por las cosas negativas que nos sucedan, hermanos. Bendito es el Señor. ¿Cómo pues invocarán, ¿no es cierto?, al Señor, ¿no es cierto?, aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo van a creer en el Señor si nunca han oído del Señor, si nadie les ha mostrado a Cristo? No van a creer, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, la iglesia tiene que hablar de Cristo, tiene que predicar la palabra de fe que está en su corazón y en su boca, debemos decirla. Luego dice, hermano, otra pregunta más: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo el mundo va a oír? ¿Cómo el mundo va a oír de Cristo? ¿Cómo el mundo se va a enterar de que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo transforma, que Cristo cambia las familias, cambia las vidas, que el Señor, hermano, da libertad a los cautivos, que hay posibilidad de salvación para el delincuente, para el drogadicto, para, hermanos, el alcohólico, para aquel que tiene una enfermedad de muerte, hermanos? Tiene el Señor poder para sanarle. Pero ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a oír si nadie les comunica esto al mundo? ¿Cómo pues? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán sin haber... Perdón, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito sea el Señor. Aquí está la comisión del Señor. ¿Cómo irán? Sí,
si no han sido nunca comisionados, si nunca han oído, si nunca han entendido la palabra del Señor. Pero sin embargo nosotros tenemos la comisión del Señor. Tenemos la comisión y tenemos la protección del Señor para llevar, hermanos, buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a los ciegos, a los pobres, a aquellos que necesitan del Señor. Hermanos, no nos callemos, hablemos de Cristo, prediquemos la palabra del Señor, hablemos del amor de Cristo. Bendito es el Señor. Allí, solo para aclarar, hermano, en el libro de Santiago, hermanos amados, aquí hay orden en la palabra del Señor. Hay orden en lo de Cristo, lo del Señor es todo ordenado. Nadie puede hacer las cosas a su manera, nadie puede tomar un lugar que no le corresponde, porque no es hermanos, no sería de bendición. Y no es bueno, hermanos, porque el Señor ha puesto hombres para que lleven adelante la obra del Señor. Dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces a esos hombres el Señor los estableció y debemos, hermanos, sujetarnos a ellos. Mira aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Aquí, hermanos, hay un orden del Señor. El Señor dice, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. ¿No es cierto? Si yo estoy afligido, yo no puedo atenerme a la oración de mis hermanos. Quiero aclarar eso. Yo debo orar, debo pedir ayuda para que me ayuden a orar, pero yo debo orar. Yo debo orar por mi aflicción. Si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Haga oración. No llamemos, oren por mí, hagan esto por mí. No, yo debo orar. Yo debo orar al Señor. Independientemente que apoyemos, hermanos, en esa oración al hermano que está afligido. Pero sí el hermano debe orar, la hermana que está afligida debe postrarse, debe humillarse ante el Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿No es cierto? Si yo estoy alegre, si yo estoy contento por lo que el Señor ha hecho en mí, yo no puedo llamar al pastor o al hermano o a la hermana y decir: hermano o pastor, canten al Señor por mí, alaben al Señor por mí, porque yo estoy contento. Sería absurdo, ¿no es cierto? Yo debo cantar porque estoy contento. Yo debo alabar porque yo estoy contento. Yo debo, con mis palabras de gratitud, honrar y bendecir el nombre del Señor. Y aquí, hermanos amados, entramos en lo que es el orden del Señor. Versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Ahora, ese es el orden que yo les decía a ustedes. Hermanos, en el nombre del Señor hay comisión que nosotros podemos ir. Podemos ir a anunciar el Evangelio, podemos orar para que alguien conozca a Cristo, podemos orar por alguna persona inconversa, podemos orar por sanidad. Hermanos, si estamos predicando al mundo, ¿no es cierto? Si estamos predicando, si andamos lejos, hermanos, y debemos anunciar la palabra del Señor y debemos predicar la palabra del Señor y debemos orar para aquellos que están necesitados. Pero ahora, si está alguno enfermo entre vosotros, ¿por qué dice entre vosotros? Entre la iglesia, entre la congregación donde nosotros vivimos. Si hay alguno enfermo, ¿cuál es el camino que el Señor nos enseña? Llame a los ancianos de la iglesia y ellos orarán por el enfermo.
y la oración de fe salvará al enfermo. Hermanos, ese es un orden del Señor. O sea, en este caso, si hay algún enfermo, llame al pastor. Y el pastor posiblemente pueda comisionar. Si hay algún hermano que está, ¿no es cierto?, enfermo, hermanos, ahora que tenemos toque de queda en la noche y no podemos viajar o no puede el pastor ir, bueno, el pastor va a comisionar a alguien de ese lugar. Si hay alguien enfermo acá en Lampa, sería absurdo que el pastor viniera a orar por él acá. Acá está mi familia, estoy yo, está mi familia, podríamos cubrir esa área. Usted en la comuna donde vive. Entonces, pero sí debemos recibir la comisión de la iglesia. Esa es la diferencia, hermanos amados, en que la comisión que el Señor nos da de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero aquí cuando hay algún enfermo en la iglesia, debo llamar al anciano. Ese es el orden del Señor. ¿No es cierto? Y el Señor, hermano, nos usará y seremos comisionados en esa forma. Hay iglesias, hermanos, que se toman de este versículo y dicen que ningún hermano puede orar que no sea el pastor o que no sea algún colaborador de la iglesia, sino que ellos deben llamar, y si no les contestan el llamado, simplemente el hermano se queda sin oración. Y eso no es bíblico, eso no es del Señor. Esto cuando dice así que llamen a los ancianos de la iglesia, es para los que estamos en la congregación, en el grupo Templo Betel, como estamos ahora, o usted que está oyendo en otra congregación, en ese grupo usted debe pasar por este orden: llamar a los ancianos de la iglesia, al pastor de la iglesia, y el pastor comisionará para orar por ustedes. Pero si yo tengo, hermanos, estoy predicándole a un hermano o a una hermana o a una familia y su familia se convierte, yo estoy autorizado por el Señor, usted está autorizada por el Señor para predicar la palabra del Señor libremente a ellos. Luego, hermanos, usted informará de aquello. Luego, hermanos, debemos traer, hermanos, ese trabajo que hicimos silenciosamente, a lo mejor, lo traemos y lo anunciamos a la iglesia y llamamos al pastor y le damos los nombres de las personas y hermanos, y estaremos orando por aquellas almas que se han salvado y vuelto al camino del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Dios bendiga en nosotros su palabra, para que su palabra haga vida en cada uno de nosotros. Le invito a que oremos al Señor para que el Señor, el Espíritu Santo del Señor, ponga en nosotros, hermanos, la palabra oportuna en nosotros, que el Espíritu Santo del Señor nos recuerde esta palabra, que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a que esta palabra la podamos entender claramente en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti una vez más, entendiendo, Señor Jesucristo, que usted es el Señor, que usted recibió la primera comisión del Padre y la vino a cumplir a cabalidad aquí en la tierra, Señor. Luego usted se va, Señor, a los cielos y les dice a sus discípulos, en la cual también nosotros somos sus discípulos. Y usted les dice, Señor, id por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Señor, y eso es lo que debemos hacer hoy, Señor. Ayúdanos para hacerlo. Coloca gracia, coloca palabra, que la palabra tuya esté en mi boca y en mi corazón, Dios mío. Que no hable de lo mío, sino de lo tuyo, Señor. Que yo pueda entregar tu palabra a aquellos que la necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a los hermanos, bendigo a la iglesia, bendigo cada familia de la iglesia, para que podamos, Señor, abrir nuestra boca y entregar palabra tuya a aquellos que la necesitan, Señor. Bendecimos, Señor, cada uno de nuestros hermanos y hermanas, bendecimos la congregación, bendecimos, Señor, a cada persona que está oyendo esta palabra. Señor, si hay alguna persona que no ha conocido al Señor, que no te ha reconocido como el Señor de su vida, permite, Señor, que a través de esta palabra lo pueda hacer, Señor. Que a través de esta palabra esa persona pueda tener salvación y vida eterna y pueda tener un lugar, Señor, en la mesa contigo, Señor. Muchas gracias, Señor. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén.